¿Qué hace una misión imposible, iglesia? Y no estoy hablando de la película de Misión Imposible. ¿No es acaso que carezcas de los elementos para cumplir la misión? Sí, ¿no? Eso la hace imposible. Carecer de los elementos que nos favorecen, nos ayudan para poder cumplir esa misión. En el transcurso de nuestras vidas encontramos muy frecuentemente escenarios de vida donde hay que cumplir con una misión. Y donde muchas de las veces por falta de elementos, de recursos, de habilidades, nos vemos involucrados en misiones imposibles, ¿cierto o no? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has tratado de armar un mueble de madera? Vas, compras la madera, te sientes Pepe el Toro, y llegas a casa y te das cuenta que en el video de YouTube se veía muy fácil, ¿cierto? Pero no tomaste en cuenta que el del video de YouTube tenía herramientas bien costosas, bien caras, que le ayudaron a que todo quedara cuadrado, que todo quedara bien perfilado, bien pulido, que le pudiera ayudar a armar ese mueble, ¿cierto? Si eres doctor del Seguro Social, por ejemplo, esa experiencia muchas de las veces es una misión imposible. ¿La misión cuál es? Sanar a un paciente que necesita cirugía, lo cual en ocasiones no es posible, debido a falta de elementos, falta de recursos, a veces sí, falta de habilidades para ayudar al paciente. Si eres un desarrollador de software, misma idea. Si no tienes el equipo de cómputo correcto o el software con las licencias necesarias, difícilmente puedes cumplir con la misión del desarrollo de un software. Si eres un músico, un guitarrista, por ejemplo, pero te dan tu guitarra y esa guitarra solamente tiene una cuerda. Podrás sacar algunos sonidos si eres muy habilidoso, pero al final no te va a dar toda la expresión musical que te puede dar una guitarra con sus 6 cuerdas, ¿cierto? Difícilmente cumplirás con la misión de tocar en una orquesta, por ejemplo. Si eres papá, tu misión es criar a tus hijos en el temor del Señor, lo cual difícilmente harás si no te crees con la capacidad de instruir en la palabra de Dios, o si no tienes una Biblia, por ejemplo. Te doy estos ejemplos, iglesia, porque en lo que respecta a la fe cristiana, para aquellos que somos de la fe en Jesús, existe una misión. La misión es dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y eso incluye avanzar el plan redentor de Dios en este mundo. Para este tipo de misión, no llama a Dios a los más fuertes, sino a los más débiles, a los que son escasos de habilidades y de recursos. Y es precisamente de esta idea de la que vamos a hablar hoy en el mensaje. El título del sermón del día de hoy, iglesia, es este: Yo soy usando al que nada es. Yo soy usando al que nada es. Esa es la idea central y más general del pasaje del día de hoy. Si te vas a llevar algo a casa, tiene que ser esta idea de que Dios usa, no al que es, no al que podría ser, no al que ya está siendo o fue, al que nada es. Esa es una verdad que tiene que quedar bien grabada en nuestros corazones, iglesia, si un día queremos que Dios nos use para algo. Amén. Vamos a ver varios aspectos en el mensaje. El primer aspecto que vamos a ver, que está bajo esta misma idea, es el llamado y la comisión que tiene Moisés en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Acompáñame a leerlos nuevamente. El llamado y comisión de Moisés. Vamos a ver el primero de ellos en los primeros 6 versículos, que es simplemente que Dios se revela. Para que Dios haga un llamado a nuestras vidas, ¿qué tiene que pasar primero? Antes de que nosotros sepamos ese llamado, que Él se nos revele, ¿cierto?
que Él hable a nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en estos primeros 6 versículos. Acompáñame a leer los versículos 1 del capítulo 3 de Éxodo. Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios llamó a Moisés en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le dijo: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Para que nosotros sepamos la misión de lo que Dios quiere en nuestras vidas, Él se tiene que revelar a nosotros. Y eso es lo que vemos en estos primeros pasajes. Dios revelándose a su siervo Moisés. Y lo hace de una forma milagrosa. Y eso de por sí también es algo que tenemos que entender del carácter de Dios. Cuando Dios se revela a nosotros, debemos entender esa revelación, ese mismo acto de revelarse a su pueblo, a los suyos, como un milagro, ¿sabes? Un milagro en muchas direcciones. Aquí en el contexto de Moisés no solamente es un milagro, sino es una teofanía, se le llama, que es una forma de la aparición de la presencia de Dios, pero a través de elementos, no necesariamente a través de su figura, porque bueno, la Escritura enseña que Dios es espíritu, ¿cierto? En el contexto de Moisés, él sabe eso, que Dios es espíritu. Pero aquí el texto nos dice que Dios se le reveló, que Dios habló con Moisés, y la forma en la que él escogió revelarse a él fue a través de sus sentidos, de esta teofanía, de este quemazón, por decirlo así, de una zarza en donde había fuego, la manifestación del fuego, como cuando vemos un incendio forestal. Todos hemos visto, por lo menos en las noticias, ¿cierto? Un incendio forestal, lo impresionante que se ve, lo impactante que es ver un árbol ardiendo, ¿cierto? Pero que también vemos al mismo tiempo, vemos humo, vemos cenizas. Conforme el árbol arde, se va consumiendo y termina hecho polvo, ¿cierto o no? Eso es lo que comúnmente sería nuestra experiencia tuya y mía si viéramos arder un árbol, un arbusto, una zarza. Parte de lo milagroso no solamente es que Dios se comunica con Moisés, sino que lo hace a través de esta teofanía en donde el árbol arde pero no se consume. El único que puede alterar los elementos de tal manera es aquel que los creó. Y ese es Dios. Y esa era una forma en la que estaba tratando de captar su atención y lo logró. Tanto que él mismo hace esta reflexión como si se estuviera hablando a sí mismo, ¿cierto? No, Moisés, voy a ver qué onda con esto, ¿no? Esto no es normal. Trajo su atención. Y era lo que Dios quería provocar en él, que tuviera la atención de Moisés. Porque él iba a empezar a hablar cosas a su vida. Y el texto nos dice que era la manifestación de Dios a través de esa teofanía, de esa zarza. Desde ahí ya Moisés tenía que empezar a entender que no estaba hablando con un ídolo pagano de las religiones de sus días, sino con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Dios que es soberano sobre todos los elementos de la creación, incluyendo el fuego, incluyendo un árbol, y de esa forma obtener su atención. Le dice que se acerque en versículo 3. Bueno, en el versículo 2 dice que el ángel del Señor se le aparece en la zarza. Un ángel es un enviado, es un mensajero. Pero después más adelante dice que ese ángel no era cualquier ángel.
¿Qué dice? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar. Ese enviado no era cualquier enviado, era el Señor mismo. Era el Dios que creó la zarza, el fuego y al mismo Moisés. Y eso de por sí ya era algo de asombrarse. Él entiende que es algo que llama la atención, se acerca, y cuando el Señor vio que Moisés se acerca a él, antes de eso menciona que el monte santo, ¿cierto? Versículo 1. El monte de Dios. Era un monte de Dios. ¿Por qué era un monte de Dios? Porque Dios iba a comenzar a hacer obras y tomar como referencia ese monte. Ese mismo monte, Horeb, aquí es el monte que después, en donde Dios después va a entregarle la ley a Moisés, la ley santa de Dios. Tiene que ver con cosas que Dios ya sabe que va a hacer, y por eso nos lo revela desde un principio en el texto Moisés. Entonces, cuando el Señor vio, versículo 4, que Moisés se acercaba a mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. ¿Te das cuenta? Dios nos llama. No es que nosotros lo estamos buscando, ¿cierto? Nosotros de manera natural no vamos por la vida buscando a Dios. Es Dios el que nos busca, es el Dios el que nos hace un llamado eficaz para nuestras vidas. Y este es el llamado eficaz en el contexto de la vida de Moisés. Dios lo llamó en medio de la zarza y lo llamó por nombre. ¿Te das cuenta? Ahí vemos la repetición del nombre de Moisés. Moisés, Moisés. Dios conoce a cada uno de sus hijos por nombre. Dios es un Dios personal. No es un Dios genérico como a veces lo quieren presentar las religiones paganas. Es un Dios que te conoce esta mañana por nombre. Te tiene en mente, ¿sabes? Ese es el Dios del pueblo de Israel y nuestro Dios. Y le respondió, heme aquí, o aquí estoy. Depende de la traducción que tengas de Biblia. Es una frase muy común, es un cliché en nuestros días, en la fe cristiana, el heme aquí, ¿cierto? Es algo que a veces en insolencia decimos, porque no necesariamente estamos dispuestos a cumplir lo que dicen esas palabras en nuestras vidas muchas de las veces. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. O sea, le llama, pero al mismo tiempo le empieza a dar indicaciones, ¿cierto? Le está diciendo, sí, acércate, pero bajo mis términos, no en tus términos. Y eso es algo que también tenemos que entender del Dios de la Biblia. No es un Dios genérico, no es un Dios, no es tu cuate, no es mi cuate, no es alguien que está dispuesto a negociar los términos de la comunión con Él. Es en sus términos. Y le dice, no te acerques a mí, así. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué era lo que hacía lugar santo? Era que ya era un lugar santo de por sí. ¿Es algo que ya de por sí Moisés tenía que saber? No. Era el hecho de que la presencia de Dios estaba siendo manifestada en ese lugar. Todo lo que Dios toca lo santifica, hasta la tierra, ¿cierto? Todo lo que Dios toca lo santifica y lo hace digno de reverencia. En otras palabras, le estaba diciendo, muestra tu reverencia ante mi presencia y ante el lugar, porque yo ya he santificado este lugar, por el simple hecho de que mi presencia ha sido manifiesta a través de esta teofanía, ¿cierto? Y entonces le pide que haga eso, que se quite las sandalias, y le da la razón. Porque Dios se está identificando con ese lugar. Su presencia mora ahí. Que de alguna forma ya le está empezando a mandar mensajes de lo que va a venir después a ser el tabernáculo y el templo. Donde vamos a tener diferentes secciones de ese lugar, donde va a haber un lugar santo y luego un lugar santísimo. Y no cualquiera puede entrar en ese lugar en sus términos. Dios va a proponer los términos y condiciones de cómo se van a poder acercar a ofrecer sacrificios. Amén. Entonces podemos empezar a ver ya patrones de esa idea de Dios es un Dios, sí, que nos busca, que se acerca, pero también ponen los términos y condiciones de cómo nos podemos acercar a Él. No es el hombre el que pone esos términos, esas condiciones. Y nos quiere recordar un aspecto de su carácter desde ya.
antes de que haya tabernáculo. Él es un Dios santo. Y donde su presencia mora, todo a su alrededor es santificado. Amén. Y versículo 6 añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Temor de mirar a Dios. Esa debe ser una reacción natural de cualquier hombre al que se le manifiesta la presencia de Dios. Temor. ¿Cuántas veces no has escuchado, cierto? Personas que dicen: no, yo tuve un sueño y una visión de cuando Dios se me apareció y me dijo esto y aquello. No era el Dios de la Biblia, tenlo por seguro. Si el Dios de la Biblia se nos aparece, si el Dios de la Biblia nos hiciera una manifestación de su presencia y de su persona, saldríamos llenos de temor, terrorizados por Dios. Si eso sucedía con los ángeles. En el Antiguo Testamento vemos aparición de ángeles, y ¿qué hacían los hombres? Se atemorizaban. En el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, ¿cuál fue la reacción natural de los pastores que fueron anunciados del nacimiento del niño en Belén? Se atemorizaron, primero dice el texto. Eso es con un ángel, ¿cuánto más con Dios? La presencia de la gloria de Dios a través de una teofanía. Esa es la respuesta natural que vemos en Moisés. Se cubre el rostro, se quita las sandalias. Hay muchas explicaciones. La verdad es que no me quiero enfocar en las explicaciones del nivel de detalle del por qué se quitó las sandalias. Una que a mí me gusta, si vamos a preferencias, es que Dios le dijo: tierra eres y ponte a nivel de la tierra. Eso eres. Eres tierra y estás tratando con tu Creador. Entonces quítateme las sandalias, ándale, bájate 2 centímetros por ahí. Y recuerda que eres polvo. Otra vez, suena bonito, me gusta. En realidad no hay evidencia clara de qué es lo que simboliza el que le haya dicho que se quite las sandalias. Porque al final es lo que menos importa. Lo que más importa es lo que Dios ya dijo del lugar, que es santo. Y que Dios lo santifica. Y que eso ya de por sí mandaba un mensaje de: es en mis términos, muestra reverencia a mi nombre. Es lo que sí podemos ver, por ejemplo, cuando vemos Isaías, en la visión que él tuvo de los querubines que se cubrían con sus 6 alas. 2 de ellas ocupaban para cubrirse los rostros, 2 de ellas para cubrirse los pies, y con las otras 2 se sostenían, ¿cierto? Un poco de la misma idea, la reverencia del cubrirse, esas partes que en algunos contextos de la época de aquellos días, pues son partes que se veían como íntimas, los pies. Entonces podemos ver un poco ahí de esa idea, de esa expresión. Al final del día, escoge la que más te guste, es lo que menos importa. Lo que importa es lo que Dios ya dijo de quién es Él. Y cómo es que nos debemos acercar a Él en sus términos. Amén. Y no nada más se acercó como un Dios genérico. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo de Dios se reveló a Moisés? Versículo 6. No le dijo: mira, yo soy Dios, por si no sabías que Dios existía. Le dijo: ¿qué tipo de Dios? Era un Dios muy específico. Hizo alusión ¿a qué? A un pacto que él ya había hecho ¿con quién? Con sus padres. Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ese es el tipo de Dios que se está pareciendo en este momento a ti, Moisés, el Dios de tus padres, el Dios del que te habló tu mamá, tu hermana, tu hermano, tus tíos, tu abuelo. Ese es el Dios que está aquí, que no ha abandonado a su pueblo. Es el Dios del pacto que hice con tus padres. Es el Dios que cumple sus promesas. Y eso es algo muy bueno que tenemos que entender. Nosotros esta mañana no venimos a adorar a cualquier Dios, a un Dios genérico, a un Dios que nos favorece o que nos gusta. Es el Dios que se ha revelado de manera muy específica a través, sí, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de manera muy particular y absoluta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y nosotros venimos a someternos
a las cosas que Él ya haya hablado a través de la máxima revelación en su Hijo. Amén. Entonces Dios se revela para poder llamar a la misión. Es Él que lo hace en sus términos y no es cualquier tipo de Dios genérico, es el Dios del pacto que hizo con Abraham. Amén. Ahora vamos a ver otro aspecto del mismo texto que vemos, que Él se atemoriza. Ese es lo que normalmente surgía con la revelación de Dios en el antiguo pacto, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con la revelación de Dios en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo? En Hebreos 10 se nos dice que nos acerquemos a Dios, ¿cierto? Déjame leerlo junto contigo. Vamos a ese pasaje. Hebreos 10, 19 dice esto: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Te das cuenta? La invitación es acercarnos a Dios a través de los méritos de Cristo, a través de su sacrificio, sin temor, sin escondernos. Eso hace el cambio de manera estratosférica. Nosotros ya no tenemos que manejarnos en los términos que se manejó Moisés. Tenemos un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor representante que el mismo Moisés, que era un tipo de Cristo. Lo vimos la semana pasada. Él es un tipo de Cristo, donde Cristo es el antitipo, donde Cristo es la versión mejorada del tipo del Antiguo Testamento, en donde podemos tener acceso a Dios sin tenernos que cubrir el rostro. ¿Te das cuenta? Dice con confianza, con firmeza, con fe. Amén. De la misma manera, no nos tenemos que esconder de Dios como Él se escondía, ¿cierto? ¿Qué manda que te cubras el rostro? ¿Qué mensaje manda? ¿Que te quieres esconder de la presencia de eso para que no lo voltees a ver, ¿cierto? No con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Colosenses 3:3. Acompáñame a leerlo, si tienes tu Biblia. Colosenses 3:3, que dice esto: porque ustedes han muerto. ¿A quién está hablando? A los creyentes, a los colosenses. Y su vida está escondida ¿en quién? ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Yo no me tengo que esconder de Dios, porque ahora estoy escondido ¿bajo quién? Bajo Cristo, bajo su sacrificio, bajo su persona. Él me representa. No hay necesidad más de esconderme de Dios. Es el nuevo pacto en la sangre del Hijo que me da una certeza de acercarme a Dios en los términos de Dios. Porque me acerco en sus términos cuando me acerco a través de los méritos ¿de quién? Del Hijo, de Jesús. Y eso de por sí ya es algo que nos libera, ¿cierto? Y que nos invita a acercarnos a Él para adorarle, para que nos revele su voluntad. ¿Qué es lo que va a hacer después? En versículos 7 al 10, Dios revelándole a Moisés su plan. Pero es importante entender eso, que tú y yo no podemos entender el plan de Dios si primero no venimos a Él en sus términos y a través de los méritos de Cristo. En nuestro contexto así es. Es por medio de la sangre del sacrificio del Cordero inmolado que quita los pecados del mundo que tú y yo podemos tener comunión con Dios esta mañana. Y creo que es importante que antes de que sigamos avanzando en el texto, entiendas esto de la misión, que necesitas estar acercándote a Dios en los términos del Hijo, a través de su sacrificio. Yo no sé dónde estás parado esta mañana con respecto a la salvación. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios está guardando su pacto a través de los méritos de Cristo en tu vida. Yo no sé si eres un hijo de Dios esta mañana. Yo no sé si lo que viene después de la misión es algo que va a conmoverte, que te va a incitar a querer obedecer a Dios, o simplemente es el relleno del sermón para ti. No me gustaría que esa fuera tu experiencia esta mañana. Y por eso te quiero invitar a que vengas a Cristo, a que deseches el temor que causa tu pecado
la separación que tu pecado trajo a tu vida con respecto a la persona de Dios, para que entonces te humilles y reconozcas que necesitas un Salvador, un Redentor, un reconciliador, alguien que puede traer comunión contigo y con el Padre. Y ese es Cristo. Es en sus términos que puedes venir al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de los méritos de Cristo. Y para que tú puedas venir al Padre y que para que tú puedas venir a Cristo, Cristo te pide que traigas no tus buenas obras, no tu cara bonita, no tus actos de justicia, sino tu pecado. Que te rindas a Él y que todo lo que traigas a la mesa para negociar cualquier cosa que quieras negociar sea tu pecado. Y Él se va a encargar de limpiarte y de conformarte a la imagen santa de su Padre. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte por no haber vivido para Él, por no haber caminado en la santidad, porque traías las sandalias de Moisés que no eran santas, y tus pies han caminado a lugares que no son santos, y tus manos han hecho lo mismo, y tus ojos y tus pensamientos han hecho lo mismo, y lo único que te ampara para poder entrar a la presencia de Dios, para que puedas recibir un llamado de Dios y Él te pueda compartir su misión, es si vienes a Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio que te quiero compartir esta mañana. Si aún no le conoces, ven a Cristo, ven a Dios, pero a través de los méritos de Cristo. Y en arrepentimiento y fe, Él perdona tus pecados, Él te limpia de toda maldad, Él te da su Espíritu Santo para que puedas vivir para la misión que Dios tiene para tu vida. Solo si te arrepientes y vienes a comunión con Él por medio de la fe en el Hijo. Así es que eso es algo que necesitas escuchar para que entonces puedas escuchar un poco de lo que viene después. ¿Cómo es que Dios revela su plan? Versículos 7 al 10. Acompáñame a leerlos. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Vemos en esta parte que Dios revela su plan. Ya se reveló a sí mismo, ahora que está revelando su plan, un plan de rescate. Un plan de rescate, ¿para quién? Para el oprimido. ¿Recuerdas? No desconectemos lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo terminó el pasaje en capítulo 2? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Recuerdas? Lo puedes ver en tu Biblia. Estaban siendo oprimidos y había clamor, ¿cierto? Estaban clamando a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la opresión. Dios escuchó ese clamor. Escuchó un clamor de contrición de corazón. Ese es el tipo de clamor al que Dios responde. No un clamor religioso. Un clamor de Dios, te necesito a ti, si no te tengo aquí me muero. Te necesito a ti, si no te tengo a ti nada quiero. Ese es el tipo de clamor al que somos llamados nosotros clamar, iglesia. Es el tipo de clamor en el que nos tenemos que ejercitar, por cierto, porque no muchas veces lo hacemos, y me confieso como uno de los primeros que no muchas veces hacemos ese tipo de clamor, ¿cierto? Decimos, te quiero a ti, pero también quiero esto. Te quiero a ti, pero quiero esta otra cosa. Quiero este trabajo, quiero esta posesión, quiero esta influencia. Ese es un clamor religioso. Necesitamos un clamor genuino, auténtico. Un clamor que se humilla, de contrición de corazón. Y Dios se revela, ¿cierto?
Le dice, es por esta causa que he bajado. Usa un lenguaje figurativo de como si Dios estuviera bajando, como si Dios no estuviera en todas partes. Todos sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? No es que Él tenga que subir o tenga que bajar para ver sus asuntos. Simple y sencillamente está hablando a nivel humano. Le está diciendo al humano, hey humano, entiende que pareciera que yo estaba lejos, pero en realidad aquí estoy. Estoy al pendiente. Soy el Dios que cuida a su pueblo. No se me ha olvidado el pacto con tus padres. Yo los voy a llevar, les dice. Yo los voy a llevar a la tierra que yo prometí a tus padres. Por causa del clamor que veo, por causa de los sufrimientos por los cuales está pasando mi pueblo. ¿Para librarlos de quién? ¿De la mano de quién? De sus capataces, de los egipcios, de Faraón, de aquellos que los oprimen. Dios es un Dios que cuida de su pueblo, no lo tenemos que olvidar. A veces podemos pasar por sufrimiento, ¿cierto? Y podemos llegar a pensar que Dios ya nos abandonó. Dios no nos ha abandonado. Simplemente Dios lo usa todo, ya lo hemos visto antes. Aún el sufrimiento, para que nos acerquemos más a Él. Para que le busquemos mejor. Para que haya una contrición más auténtica en el corazón. Amén. Dice, el clamor ha llegado hasta mí. He visto su opresión. Y entonces le da el plan. ¿Cuál es su plan? Ahora pues, voy a ir y voy a aplastar a Faraón, le dijo, ¿no? No, te voy a enviar a ti. Te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. ¿Te das cuenta? No, Dios está considerando colaborar con el hombre para avanzar su plan redentor. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿él necesitaba a Moisés? No lo necesitaba, pero lo quiere considerar. Ese es Dios. Eso lo hace más grande aún. Que use cosas frágiles, débiles, menospreciables de este mundo para cumplir sus propósitos. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. Eso es algo que le caracteriza. Y acto seguido que vino Moisés dijo, gracias Señor, no te equivocaste. Qué bien que hiciste tu análisis. No, ¿verdad? Lo que vamos a ver a continuación de los versículos 3:11 al 4:17 son una serie de excusas que Moisés le da a Dios. Excusas para no ser enviado a Faraón. Excusas para no alinearse al plan de Dios para redimir a su pueblo. Y antes de que empieces a pensar, vamos a ver cómo le va a ir a Moisés y que agarres el palo de la piñata, ponte a pensar cómo te puedes identificar con las cosas que vamos a ver con respecto a la vida de Moisés. Amén. Ponte a pensar cuál de esas tal vez están siendo tus excusas que vamos a ver mientras avanzamos en el texto. Entonces, ese es el segundo subénfasis del texto esta mañana, las excusas de Moisés, ese es el segundo punto del sermón y la respuesta de Dios a esas excusas. Es lo que vamos a ver a continuación, así es que vamos a entrar a la primera. Capítulo 3, versículos 11 y 12, vamos a ver esta primera excusa de Moisés y le he puesto así, la falta de credenciales. Dios lo llama para una misión, Dios lo contrata para cumplir sus propósitos eternos y Moisés dice, híjole, te fallo, todavía soy pasante, no me titulé. La falta de credenciales. Versículo 11 dice esto, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Híjole. Si yo fuera Moisés, yo estaría ahí parado en el mismo lugar, así de, Señor, la señal es algo que, un evento en el futuro. ¿No me la puedes dar ahorita, Señor? Creo que me ayudaría un poquito para entrar contigo en sintonía. ¿No? Dios le está hablando de cosas que para Él son una señal porque Él es el que las está decretando en su mente, en su plan, en su proyecto de salvación, por decirlo así. Sin embargo, desde la perspectiva de Moisés, ¿quién soy yo? En otras palabras, soy un fugitivo, soy un traidor a la patria. Señor, ¿no te has enterado que por ahí hay una recompensa?
que puso Faraón sobre mi cabeza? ¿No te has enterado por ahí que me quieren quitar la vida porque yo quité la vida a un egipcio? ¿Soy un traidor a la patria? En un sentido hace sentido la excusa de Moisés, ¿cierto o no? No soy calificado. Debe haber otros. Han pasado 40 años, ya se me olvidó cómo se habla fluidamente el idioma de los egipcios. Señor, ¿yo? Me faltan credenciales, Señor. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a su excusa? No te creas muy grande. O sea, nos podemos imaginar las palabras de Dios. No te creas muy grande. Si te estoy enviando no es por tus credenciales. No es por algo que yo veo en ti. No es porque eres el candidato perfecto. Es porque yo voy contigo. Eso es lo que hace la misión exitosa, iglesia. Eso es lo que hace cualquier misión exitosa con perspectiva de reino esta mañana. Eso es lo que hace cualquier plantación de iglesias exitosa. Que Dios esté entre nosotros, que sea Dios el que vaya con nosotros, iglesia. No el pastor, no los miembros, no nada en nosotros. Si Dios está con nosotros, iglesia, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Es un poco de la misma idea. Dios está empezando a establecer esas verdades en el corazón de Moisés. Yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Y le da una revelación del futuro. Ustedes me van a adorar. El pueblo junto contigo me va a adorar en este monte. Como que Moisés no está muy convencido de la persuasión de Dios hasta el momento y continúa con falta de contenido. Versículos 13 al 22. Como que él necesita más para poder ser enganchado y persuadido con la misión de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y le dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Dios le da su nombre. Le está diciendo, ok, eres un Dios, sí, dices que eres el Dios de mis padres, pero necesito más, Dios. Dame información, dame detalles de quién eres tú. ¿Y qué es lo que hace? Es lo que vemos por primera vez en la Biblia. Dios le da su nombre. Le da su nombre. Este es mi nombre. Y le dice, yo soy. Es el nombre que ahora se pronuncia como Yahweh o Jehová. Yo soy. Que en el contexto de los judíos ellos no lo pronunciaban. Lo simbolizaban con 4 letras. Pero básicamente ese nombre lo que significa es más una acción. Que tiene que ver más con el verbo del ser. Por eso lo vemos traducido en nuestras Biblias como yo soy. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo soy, porque soy, o sea, soy el eterno, soy el que ha sido, el que es y el que será, y tú eres por causa de mí. Tú y todas las demás cosas son por causa de mí. O sea, ustedes tienen una causa, yo no tengo una causa. Yo soy el eterno, yo existo por la eternidad, yo soy Dios. Le está dando información, contenido, para que Él pueda traerlo a la atención a sus hermanos de Israel. ¿Cierto? Entonces Dios continúa diciendo, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? No, eso ya lo leí, ¿cierto? Versículo 16, ve y reúnete a los ancianos de Israel y diles,
el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho los egipcios. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, el Hitita, Amorreo, Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, una tierra de la que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú oirás a los ancianos de Israel, con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por mi fuerza. Wow, ¿te imaginas? Ya, como que ya estaba él, imagínate a Moisés así como que, bueno, pues esto sí ya ayuda, ¿no? Pues eres el Dios, el eterno, el que eres porque eres y no tienes inicio, no tienes fin, y de repente tienes que ir con los ancianos de Israel, ok, yo voy, pero después y vas a ir para que vayan con Faraón y él no los va a escuchar. Y así como que eso ya no ayuda, ¿no? O sea, hasta como parece contradictorio, ¿no? Y muchas veces vamos a ver eso en la Escritura, vamos a ver esa tensión de lo que Dios hace que parece contradictorio. Dios enviando una comitiva a Faraón y después también le está diciendo cuál va a ser el resultado de su interacción con Faraón. No van a ser escuchados. Faraón, su corazón, no los va a querer dejar ir. Eso es algo que suena como que no a un buen plan, Señor. O sea, sí, ya como que me estoy empezando a persuadir de esto, pero después me dices que no va a funcionar, entonces ¿como para qué voy? ¿Para qué voy y llamo a otros a que me acompañen a tener una reunión con Faraón? No hace ningún sentido. Dice después de esto, versículo 20, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, los dejará ir. Y hay descanso otra vez en el corazón de Moisés. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos. Los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Ay, como que ya suena más entretenida la cosa, ¿cierto o no? O sea, siempre sí nos van a dejar ir, pero ¿después de qué? De prodigios que van a venir de la mano ¿de quién? De Dios. No por lo que vaya a hacer Moisés o los ancianos, no por sus habilidades de comunicación o de persuasión, por lo que Dios va a hacer en el pueblo, en medio de ellos, con prodigios, con mano firme. Amén. Y no solamente los van a dejar ir, sino que aparte los van a prosperar. En otras palabras, les van a pagar todo lo que no les pagaron mientras los tenían como esclavos, ¿cierto? Dios está profetizando que eso va a pasar. Van a llevarse hasta el aguinaldo ese día, ¿cierto o no? Y que después sabemos va a ser usado, mucho del despojo que van a tener los egipcios va a ser usado para la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Entonces Dios ya desde ahorita está empezando a orquestarlo todo y pareciera que ayuda, ¿cierto? Pero vemos que todavía hay falta de cosas para que Moisés se embarque en la misión. ¿Y qué es lo que vemos en versículos 1 al 9 del capítulo 4? Que él ve falta de conversos entre su pueblo. No está muy convencido, muy persuadido de que los ancianos y su pueblo lo van a querer acompañar a hablar con Faraón. Y vemos que expresa su falta de fe en los conversos. Y vamos a leerlo. Moisés respondió: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? ¿Te das cuenta? Ahí está. Señor, si a mí me está costando trabajo y te estoy hablando contigo, ¿qué me garantiza que a ellos no les va a costar trabajo cuando vaya yo a hablarles, el prófugo de la justicia? Porque quizás digan: no se te ha parecido el Señor. Claro, es la respuesta natural, dice Moisés. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en tu mano?
Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor, y él la echó a tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora métete la mano en tu seno, añadió el Señor. Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuélvela a meter en tu seno, le dijo. La volvió a meter y cuando la sacó se había vuelto como el resto de la carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no te creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo, la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre toda tierra seca. Entonces, Señor, hay falta de conversos. La verdad es que no veo cómo me van a escuchar. Yo te voy a ayudar, le dijo Dios. ¿Qué es una vara? ¿Qué es un cetro? Pues es lo que se usa para ayudar a pastorear el rebaño, ¿cierto? Él era un pastor, estaba pastoreando el rebaño de su suegro. Bueno, pues esa vara que pareciera insignificante o que solamente se ve como algo útil para un pastor, es la misma que Dios va a usar para autenticar su ministerio, por decirlo así. ¿A través de qué? De obras milagrosas, de actos de magia, si lo quieres poner así, pero magia divina, magia verdadera, en donde echa la vara, ¡pum!, serpiente. Y lo irónico de lo que Dios quiso usar, el artefacto, primeramente es como el cetro de un rey, ¿cierto? Eso era algo común en la antigüedad, que los reyes de la antigüedad, incluyendo Faraón, tuvieran su cetro. Te puedes imaginar el cetro de Faraón, seguramente una cobra, una serpiente, que era uno de los animales con los que ellos interactuaban en medio de su idolatría. Y es ese mismo cetro, pero es el cayado de un pastorcito que se convierte en una serpiente. Y no cualquier serpiente, seguramente era una serpiente venenosa, seguramente, no lo dice el texto, pero Moisés estaba familiarizado con el tipo de serpiente, tanto que ¿qué sucedió en cuanto sucedió la conversión de vara a serpiente? Él huye, ¿cierto? Él sabía que su vida estaba en peligro y dijo, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Cierto? Pero Dios lo afianzó, le dio valor, le dijo, vuélvela a tomar. ¿De dónde? Yo no sé mucho de serpientes, pero he visto algunos documentales del Discovery y esos, y yo sé que una serpiente la domas no agarrándola de la cola, la agarras de la cabeza, ¿cierto o no? Pero ¿de dónde dice Dios que le pide Dios que la agarre? De la cola. O sea, así es nuestro Señor. A veces nos va a pedir hacer cosas que no hacen sentido, pero Él nos las pide porque Él sabe mejor. ¿Y qué es lo que vemos en el texto? La toma de la cola y regresa a su estado de cetro, ¿cierto? Es lo que vemos. Y después le dice, mira, pues para que te crean, avientas la vara. Si no creen esa señal, mete tu mano en tu pecho, sácala y sorpresa, va a estar llena de lepra. La lepra en la antigüedad no era, hasta nuestros días, no es algo muy bienvenido en la sociedad. Y mucho menos lo era en la antigüedad, donde no tenían cosas para proteger el sistema y hacerlo pues lo más inmune posible a ese tipo de padeceres, ¿cierto? Entonces, definitivamente era algo con lo que estaban muy familiarizados los hebreos, los israelitas, y en cuanto lo vieran, pues se iban a choquear. Pero después que vean que vuelve a meter la mano y se sana, se restaura, obviamente eso solamente lo puede hacer un milagro, porque que yo sepa, y corríjanme doctores, no hay cura para la lepra. Habrá algunas cosas para retrasarla, como para que no tenga efectos más dañinos o más severos, pero como tal una cura, no la hay. Entonces que una mano de repente se cure, wow, eso es un milagro. Eso es un milagro. Y si no, pues bueno, la tercera señal, si no te creen la segunda, pues entonces sacas un poquito de agua del Nilo, la echas a la tierra seca y se va a convertir en sangre.
lo cual también ya de por sí es otro milagro, ¿cierto? Solamente Dios puede alterar los elementos de esa manera, convertir el agua en sangre, así como vemos en el Nuevo Testamento que solamente la deidad podría convertir el agua en vino, ¿cierto? Un poco de la misma idea. ¿Y nosotros qué vemos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo? Tenemos una mejor señal, ¿cierto? Una señal que vindica nuestro mensaje. ¿Cuál sería esa señal, iglesia? ¿Cuál se te ocurre que es? La resurrección, gracias. Que esa es una mejor señal, ¿sabes? Moisés se animó, parte de lo que lo animó a la encomienda es, wow, pues estas cosas se ven milagrosas. Cualquiera que las vea y no esté conmigo en la misión, pues tiene que estar ciego o tonto, ¿no? Nosotros tenemos una mejor señal, la señal de la resurrección. ¿Y cuántas veces, a pesar de que tenemos esa mejor señal, que esas tres que menciona el texto, no vamos con una confianza a alcanzar a los perdidos? No vamos con una confianza de saber que este mensaje tiene que ser escuchado, que es importante, que tenemos que compartir el Evangelio a los que lo necesitan, para que sean libertados, para que salgan de la esclavitud del pecado, para que vengan de la esclavitud a la presencia de su Señor. Creo que es bueno empezar a reflexionar en esas partes del Evangelio cuando vemos y hacemos contraste de lo que necesitó Moisés para envalentonarse, si tú lo quieres llamar así, y ser enviado, y de lo que ya tenemos nosotros, y muchas de las veces somos más gallinas que Moisés, ¿cierto o no? Es la verdad, iglesia, y nos tenemos que arrepentir de ello. Vemos en el versículo 10 al 12 que todavía Moisés necesita más, no está 100% convencido, y entonces saca su as bajo la manga. Dice, falta de habilidades de comunicación, Señor. Ese es mi problema. La verdad es que, todo lo demás está bien, pero mi problema, Señor, es que soy medio torpe para el habla, ¿no? Y pareciera que es un buen problema, porque, oye, si te vas a ir a presentar ante un rey, necesitas habilidades de comunicación, ¿cierto o no? O sea, los egipcios no eran cualquier cultura, no eran bárbaros, era una cultura de gente educada. Ellos se educaban, tenían sus escuelas, ¿cierto? Entonces, si ibas a hablar y ibas a confrontar a Faraón, pues tenías que ser un vocero, pues, donde fluyen las palabras, ¿no? Y no nos dice el texto cuál era en sí su problema. Algunos dicen que piensan que pudo haber sido tartamudo. El texto no nos lo dice. No especulemos en ninguna dirección. Simplemente no era fluido en las palabras, ¿no? Y él pensaba, de aquí me voy a anclar, ¿no? Ahora sí la voy a librar, ¿no? Vamos a ver qué dice el texto. Versículos 10 y 12. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca has sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Siento mucho contradecirte, Jafet, pero ¿no fue algo tierno? Esto no es tierno. Esto es algo que Dios quería dejar en claro. Algo así como cuando ves los que hemos leído Job, que también Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú cuando el otro? Es un poco de la misma idea, lo está confrontando, le está diciendo, ¿tú quién te crees? Yo hice la boca. Yo hice la boca, yo soy el que doy vista al ciego, yo soy el que quito la vista. Tú nada más necesitas creer que yo voy contigo, que fue con lo que inició, ¿cierto o no? Yo voy contigo. Tus habilidades de comunicación es lo de menos. No es por la sabiduría de los hombres que yo hago señales, que cumplo mis propósitos. Es por la gloria de Dios.
es porque Él va a avanzar su plan redentor, sin importar que estemos capacitados 100% según nuestra perspectiva de ver las cosas. ¿Cierto o no? Iglesia, yo no sé dónde estés tú parado con respecto a esta idea. Tal vez no es el habla, tal vez es algo más que piensas, no, Dios no me puede usar porque pues este es mi temita. Dios te puede usar. Es lo que lo hace Dios, es lo que hace más grande sus hazañas, sus obras, sus avances en este mundo caído. Que usa a lo vil y menospreciado. Yo recuerdo a alguien en Canadá una vez que ayudó un poco en que yo viniera a la fe. Una vez hizo un comentario, no sé, la verdad es que no sé cuál es la intención por la que lo hizo, pero sí dijo, no, yo nunca hubiera imaginado que Dios te iba a usar a ti. Y yo así, pues, chales, duele, ¿no? Pero ahora que lo piensas, pues sí, o sea, si me pongo a pensar, pues yo tampoco, ¿no? Pero después también vi la Biblia y me animé, dije, pero pues es que es así, ¿no? O sea, Dios es a los que usa, a los que uno nunca se hubiera imaginado que iba a usar. ¿Cierto o no? Y es para la gloria de Él. Porque entonces si fue así, si no había nada en mí para que Él me quisiera usar para pastorear, y así con cada uno de nosotros para servir en el ministerio que nos tenga o nos vaya a tener en un futuro, ¿no es eso glorioso? ¿No es al mismo tiempo liberador? Saber que no depende de mí, de mi habilidad, de mi elocuencia, de mi sabiduría, nada que ver con el hombre, todo que ver con Dios. Y eso lo hace glorioso. Eso lo hace todavía que mi corazón se encienda más en un desborde hacia querer adorar ese tipo de Dios. ¿Cierto o no? Que Él use lo que no es, porque Él es. Amén. Moisés estaba pensando muy alto de sí mismo. Por eso el énfasis en el yo. Estaba perdiendo de vista que no se trataba del yo, sino del yo soy. Dios no busca expertos oradores, solo quiere fieles mensajeros para entregar su palabra. La autoconciencia y el ensimismamiento son impedimentos para que Dios nos use para la misión. Iglesia, yo lo he visto. Cuando somos muy autoconscientes de nosotros mismos, Dios no usa a esas personas. O sea, cuando estamos pensando, ¿me estoy viendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Dios nos desecha. Tenemos que simplemente creer que Él nos puede usar así como estamos. Obviamente nos va a santificar. No quiero dejar a un lado la santificación. No estoy diciendo, Dios no te va a cambiar, no importa, Él te quiere usar. No, Dios te va a ir cambiando y te va a usar no porque ya te cambió en su totalidad, no porque ya eres lo que has de ser en aquel día. Amén. El último, falta de compromiso. Versículos 13 al 17. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? No sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como tu boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales. Falta de compromiso. Ya, se acabaron las excusas. ¿Cuál es el problema ahora? No, envía a alguien más. Y así somos a veces, iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés a Dios en versículo 13. Te ruego, Señor, envía a alguien más. Es una mejor traducción. Es como si le estuviera diciendo, heme aquí, envía a alguien más. Y a veces así somos, ¿cierto o no? No, sí, heme aquí, Señor. Y cuando se nos acercan para pedirnos algo para un ministerio, ay, no, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que hay alguien que lo puede hacer mejor. ¿Te ha pasado? No. O sea, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice la carta de Pedro.
todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Aquel que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice otro texto por ahí. Y que vengamos y le decimos, heme aquí, envía a alguien más. Si Dios no lo destruyó es porque es muy misericordioso, ¿sabes? Pero sí mostró su molestia, y lo dice el texto. Dios se enojó, Dios se airó. Obviamente su ira es una ira santa, ya hemos hablado de eso. No es nuestro enojo horizontal, el enojo tuyo y mío que es comúnmente pecaminoso. Es un enojo santo, es una ira santa por el pecado y por el pecador. Amén. Falta de compromiso, pero Dios le dice, mira, ya. Ok, no vas tú solo, va a ir tu hermano, él es elocuente. Espero te acuerdes de él. ¿No? Alguien que era elocuente. Y aquí yo sí me hago la pregunta, y esto no dice la palabra, obviamente, es mi especulación, pero ¿será que Dios le iba a corregir esa torpeza al hablar? Muy probablemente podríamos especular que sí. El texto no dice que lo haya hecho, le dio a su hermano. ¿Por qué? Por su falta de fe. Por su falta de fe en la misión. Que al final lo complementó, ¿no? O sea, Dios le dio los elementos, las herramientas, los instrumentos para cumplir con el llamado de ir y hablar con Faraón, pero tuvo que tener un tercero para ayudarle. ¿Cierto o no? Tal vez le hubiera sanado sus asuntos del habla. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Dios dijo, ya, hasta aquí, se acabó. Tu hermano te va a acompañar. ¿Qué otra excusa tienes? Pues ninguna, ¿cierto? Ninguna. Por último, ¿qué vemos? Iglesia, ya para terminar, ya se me fue el mensaje, les pido perdón. Normalmente trato de que no vaya más de una hora. Digo, para que de una vez se vayan adelantando. Así van a ser los mensajes de la serie. Ahorita son 2 capítulos, va a haber unos mensajes por ahí que son de 4. Voy a tratar de, obviamente, condensarlos para un sermón de 1 hora, pero no siempre lo voy a lograr. Porque a veces vamos a encontrar cosas que son importantes y que es importante traerlas a la mesa, ¿cierto? Porque nos ayudan a crecer en nuestra cosmovisión del Dios que adoramos. Por último, ¿qué vemos? Versículos 18 al 31, el viaje de Moisés y la fidelidad de Dios. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Yetro. Le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Yetro. El Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Moisés tomó a su mujer y hijos, los montó sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo, pero Sefora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. El Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras con las cuales el Señor lo enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón, reunieron a los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, y se postraron y adoraron. Oye, aquí hay muchas cosas, voy a tratar de ir rápido. La primera, Moisés, obedece. ¿Y qué le dice a su suegro? ¿Voy a ir a hablar con Faraón? No. Entonces podemos ahí ver un poco de que seguramente había todavía dudas en su corazón, ¿cierto? No estaba 100% convencido del plan de Dios. Simplemente le dijo, no, pues voy a ir para ver si todavía viven mi familia, a ver si todavía tengo familia por allá, ¿cierto o no?
No le dice toda la verdad. Se lleva a su esposa. Bueno, antes de eso, le dice otra vez como que lo que le tiene que decir a Faraón, ¿cierto? Que deje a su hijo ir. Aquí ya empezamos a ver también otro tipo, el tipo de Dios viendo a Israel como un hijo, ¿cierto? Como su hijo, como su primogénito, que es algo que después vamos a ver culminado de manera perfecta en un mejor hijo, en el antitipo, que es Cristo, ¿cierto? Y empezamos a ver esos patrones del llamado de Dios para Israel y cómo Israel eventualmente no cumplirá el perfil de hijo, y por eso es que tenemos la necesidad de Cristo para no solo Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. Amén. Después también vemos que la esposa tiene que hacerla de doctor, ¿cierto? Circuncidando al hijo de Moisés, porque Moisés Dios lo quería matar. O sea, Dios lo recluta para una misión, lo trata de persuadir para esa misión y después lo quiere matar, como que suena algo contraproducente, ¿cierto o no? ¿Por qué lo quería matar? Porque se le estaba olvidando, otra vez, el tipo de Dios con el cual tuvo ese encuentro. No era cualquier Dios, no era el Dios genérico, era el Dios del pacto. ¿Con quién? ¿Con Moisés? No, con sus padres. Había una marca de ese pacto. ¿Y cuál era? La circuncisión. Muy seguramente la misma circuncisión que tenía Moisés, por la cual la hija de Faraón lo pudo detectar como un hebreo, como un israelita. Pero que Moisés no estaba queriendo llevar en su linaje, con su familia. Que se le había olvidado, que pensó que era insignificante, que no era tan importante, que no era relevante la identificación de esa marca. Pero para Dios lo era. Porque estaba otra vez demostrando su fe, de dónde estaba echando el raíz de la promesa que hizo a sus padres. Y esa marca, esa circuncisión era una marca del pacto, de esa promesa. Para Dios era muy importante. No sé si el texto no nos lo dice, si fue por revelación o él ya había hablado con su esposa de esta marca y él decidió ser negligente en circuncidar al niño a los 6 días. Pero al final la esposa tuvo que hacer la circuncisión. Al darse cuenta de lo que iba a pasar, cómo lo iba a matar, no nos lo dice el texto, no nos da detalles, solamente podemos estar seguros de lo que dice el texto, ¿cierto o no? Y en otras palabras, la esposa le salvó la vida. O sea, Dios usando otra vez a una hija de un sacerdote pagano para redimir la misión, por decirlo así. Y a veces así también usa Dios. Usa lo que no es. No solamente usa lo que no es en su pueblo, usa lo que no es su pueblo. Y que de alguna forma ella estaba adoptando a ese Dios en fe, por lo que estaba haciendo. Ese acto estaba revelando fe en su carácter del Dios de Moisés. También vemos otro aspecto en el texto que tenemos que creer. Que dice el texto que Dios endurece el corazón de Faraón. Y aquí obviamente no vayamos a pensar, ay, qué Dios, qué tan malo. No, o sea, el corazón de Faraón ya es duro, ya es desviado. Eso ya está demostrado en los primeros 4 capítulos. Aquí lo único que estamos viendo es que simplemente Dios no está dispuesto a ablandar ese corazón. No le sirve para sus propósitos un corazón ablandado. No va a obrar en gracia en ese corazón. Y lo va a dejar como está. Lo endurece como para que no se ablande en ninguna dirección, como para que nada lo ablande. ¿Ok? Es lo que está tratando de decir el texto, y eso es algo que Dios hace, por cierto. A veces Dios endurece los corazones para cumplir sus propósitos eternos. Dios puede endurecer tu corazón y el mío para cumplir propósitos en nuestras vidas. Obviamente no quisiéramos ser usados en esa dirección, ¿cierto? Por eso es que hay que humillarnos delante de Él. Por eso es que hay que clamar a Él. Por eso es que hay que buscarle en sus términos. Amén. Y bueno, por último vemos que alguien que sí no rezongó al llamado fue Aarón. Qué contraste, ¿cierto? ¿Por qué no llamó a Aarón desde un inicio? Nos deberíamos de preguntar. Así le gustan las cosas a Dios. Cosas que parecen complejas, Él las hace posibles.
Y Aarón lo recibe bien, van con los ancianos, hacen las señales. Y lo que me gusta es la parte final y con la que quiero que hagamos la transición nosotros mismos, es a la adoración, ¿cierto? Las señales sirvieron su propósito y los ancianos escucharon todas las palabras a través de Aarón, todas las palabras que Moisés recibió de Dios. Y versículo 31 nos dice esto: el pueblo creyó. ¿Te acuerdas? Primero había esa duda de incredulidad que iban a tener, pero las señales sirvieron su propósito, las palabras fueron certeras, y al oír el Señor que el Señor había visitado a los israelitas, que había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Alabanza, ¿por qué no se van subiendo a tomar sus instrumentos? Porque eso es lo que vamos a hacer tú y yo, iglesia, esta mañana. Hemos podido reconocer al Dios de Israel. Hemos podido identificar sus atributos. Hemos podido contemplar su plan maestro a través de usar cosas que no son. Cosas que parecen insignificantes. El Dios, el yo soy, se place en usar lo que nada es. Amén, iglesia. Y eso somos tú y yo. Y quiero escuchar un fuerte amén a esa declaración. Eso somos tú y yo, iglesia. Y bebé, no intentarás grandes cosas para Dios si no tienes una gran visión de ese Dios. Y en estos capítulos hemos visto que Él es santo, es autosuficiente, es eterno, misterioso, glorioso, misericordioso. El conocer a Dios y elevar tu visión de Él te ayudará a comprender que Él cumple su propósito a través de vasos frágiles. Por eso puedes dejar de poner excusas y empezar a confiar en sus promesas. En esos capítulos que hemos visto, uno de ellos y de los pasajes más alentadores son estos. Espero lo hayan sido para ti como lo fueron para mí. Fíjate en quién y a quién Dios usa. Él también te puede usar a ti y me puede usar a mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es vasta, pero nos llena, Señor, y nos recuerda nuestra gran necesidad de quién eres tú y de quiénes somos nosotros. Y cómo cuando entendemos quién eres tú y que tú nos acompañas en medio de la misión que tú nos pidas dar, ya sea de compartir el evangelio, ya sea de hablar verdad, ya sea de lo que sea, Señor, tenemos que recordar que no es en nuestras fuerzas, que sí es verdad, nosotros no somos lo suficientemente hábiles, pero tú sí, Señor. Y eso nos debería de bastar para querer ser usados y obedecer. Y como respuesta a ver tus prodigios, a ver que tú nos acompañas y que tú nos llevas de la mano a adorar tu nombre, Señor. Ayúdanos a adorar. Ayúdanos a recordar que una de las formas de adoración es que reconozcamos bien dónde estamos parados, no siendo nada, y recordando bien dónde tú estás parado, que eres el yo soy y que tú eres nuestro todo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.